En esta diapositiva nos están mostrando que algunas especies sintetizan los 20 aminoácidos, pero los animales solo sintetizan 10, por lo tanto 10 aminoácidos tienen que ser consumidos en la dieta y son aminoácidos esenciales. Una vez están sintetizados los aminoácidos se pueden utilizar para la síntesis de proteínas. Eh, los aminoácidos aportan nitrógeno para la síntesis eh, de las bases nitrogenadas, tanto purinas como pirimidinas. Una vez los aminoácidos son catabolizados, se libera amonio y ese amonio es convertido en urea en el ciclo de la urea para ser eliminado del organismo. Los esqueletos de carbono de los aminoácidos entonces pueden ser producir intermediarios como el piruvato, que se utilizan para la síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis, o también pueden producir intermediarios del ciclo de Krebs, eh, que entran al ciclo de Krebs, producen equivalentes reducidos, entran a la cadena respiratoria y entran a las vías de conversión de energía. Entonces, donde la energía en los electrones se convierte en un gradiente de protones y ese gradiente de protones se utiliza para la síntesis de ATP. Las, eh, los esqueletos de carbono de los aminoácidos también en condiciones, por ejemplo, de ayuno, producen acetil-CoA, que se puede utilizar para la síntesis de cuerpos cetónicos. En condiciones metabólicas donde hay alta carga energética en el organismo, la acetil-CoA no se utiliza para producir cuerpos cetónicos, pero sí se utiliza, por ejemplo, para producir ácidos grasos y colesterol. El nitrógeno de los sistemas biológicos proviene del nitrógeno de la atmósfera a través de un proceso de fijación del nitrógeno y para convertirlo en eh, amoníaco, y una vez convertido en amoníaco a través de un proceso que es la asimilación se incorpora ese amoníaco que se convierte en amonio y se introduce en aminoácidos, principalmente glutamato y glutamina. Eh, la fijación de los la fijación del nitrógeno puede ser fijación reductora, que nos convierte el gas nitrógeno en amoníaco, que posteriormente se convierte en amonio, pero también a través de mecanismos bacterianos o atmosféricos el gas de nitrógeno se puede convertir en NO2 o en NO3 a través de un proceso de oxidación. El complejo enzimático eh, en las bacterias para la fijación del nitrógeno de forma reductora es el complejo nitrogenasa. Básicamente lo que hace es tomar el gas de nitrógeno eh, en una reacción que requiere 8 protones, 8 electrones, 16 moléculas de ATP y 16 moléculas de agua, nos lleva a la síntesis de dos amoníacos, una molécula de hidrógeno, 16 moléculas de ADP y 16 moléculas de fosfato. La asimilación, entonces, básicamente se produce por la acción conjunta de dos reacciones, una es la glutamina sintetasa y la otra es la glutamato sintasa. Aquí hay una representación de una condensación de las dos reacciones. La de la glutamato sintasa, que está aquí, alfa cetoglutarato más glutamina más NADPH más hidrógeno, nos produce 2 glutamato más NADP. Y la otra reacción, la glutamina sintetasa, entonces glutamato más amonio con hidrólisis de ATP, NADP más fosfato, eh, en una reacción catalizada por la glutamina sintetasa nos produce glutamina. Entonces la condensación de estas dos reacciones está representada en esta ecuación. Eh, Industrialmente también se pueden producir fijación de nitrógeno. eh, se hace una mezcla de una parte de gas nitrógeno con dos partes de gas de hidrógeno que se obtiene a partir de metano. Se someten a altas temperaturas, a altas presiones, kilopascales o 250 atmósferas, con hierro como catalizador. Entonces esta reacción, que es de muy baja eficiencia, produce una
conversión de estos gases en el 15% en amoníaco. Estos gases se reciclan para repetir varios eh, veces el procedimiento para mejorar la eficiencia. Una vez se produce la forma, el gas, entonces se enfría y se producen amonio, amoníaco líquido que se utiliza como fertilizantes, como sustancias químicas industriales, como medicamentos y para la síntesis de medicamentos y para la síntesis de fibras y de plásticos. Aquí tenemos una representación del complejo nitrogenasa que está formado por un homodímero que es la proteína de hierro, por un heterodímero que es la proteína de hierro y de molibdeno. Dentro de el homodímero entonces hay sitios para unión de ATP y hay un eh, centro reductor formado por 4 hierros y 4 azufres. Dentro de el heterodímero proteína de hierro y molibdeno, entonces tenemos un grupo P. Ese grupo P es un centro reductor, es un centro reductor que está formado por 8 hierros y 7 azufres. Y está el cofactor de hierro y molibdeno que está formado por 7 molibdenos, 9 hierros y un azufre, que es el sitio donde realmente se hace la reducción del gas de nitrógeno. Entonces, la proteína de hierro, el homodímero, obtiene los electrones de quién? De la ferredoxina, o que también se llama la flavodoxina, y pasa estos electrones a la proteína de hierro y molibdeno, y la proteína de hierro y molibdeno utiliza estos electrones para reducir el nitrógeno gradualmente hasta producir el amoníaco o el amonio. Entonces, este proceso tiene 6 pasos. Entonces, el primer paso, ¿en qué consiste? En que eh, el homodímero tiene unido ADP, entonces estos dos ADP se liberan y son reemplazados por 2 moléculas de ATP. Eh, un electrón de la ferredoxina eh, pasa al centro de 4 hierros y 4 azufres y se reduce. Entonces nos queda el homodímero unido a ATP y con su centro de 4 hierros y 4 azufres reducido. Posteriormente, el segundo paso, que es que se asocia este homodímero con el heterodímero. ¿Y para qué? Para que el homodímero le transfiera el electrón del centro de 4 hierros y 4 azufres a el grupo P. El grupo P entonces recibe, pasa de oxidado a reducido. Posteriormente, ¿qué ocurre? Hay hidrólisis del ATP por parte del homodímero, hay transferencia del electrón del centro reductor de 4 hierros y 4 azufres al centro de 8 hierros y 7 azufres del heterodímero y se libera, como se hidroliza en ADP, se liberan los grupos fosfato. Entonces, posteriormente, que sigue, se separa el homodímero que está unido a ADP, que su centro reductor está oxidado, y el complejo, el, la proteína de hierro y molibdeno, entonces le transfiere su electrón al sitio formado por
el cofactor de hierro y molibdeno formado por 7 molibdenos, 9 hierros y un azufre, que es el sitio donde realmente ocurre la reducción de... Entonces, inicialmente llega un solo electrón. Para producir la diimina se necesita la llegada de 2 electrones, entonces se tienen que repetir nuevamente todos los pasos, ¿sí? Porque los electrones del cofactor de hierro y molibdeno deben ser transferidos al nitrógeno, que eso ocurre en el quinto paso. Se tiene, para que del gas nitrógeno se produzca la diimina, tienen que llegar 2 electrones. Entonces, estos pasos se tienen que repetir 2 veces. Para que de diimina se produzca hidracina, tienen que llegar otros 2 electrones. Entonces, se tienen que repetir 4 veces estos pasos. Para que la hidracina se convierta en amonio, entonces se tienen que llegar nuevamente otros 2 electrones. Ahora, se transfieren 8 electrones. Desafortunadamente, dice el libro, 2 de esos electrones se gastan en una reacción inútil, inoficiosa, innecesaria, en la cual 2 protones se convierten en una molécula de hidrógeno. Entonces, por eso se reduce la eficiencia de la fijación de el nitrógeno. Por eso es que para la conversión, para la síntesis de 2 amonios, se terminan gastando 8 electrones. Por cada electrón se gastan 2 moléculas de ATP. Por eso para la transferencia de los 8 electrones se requieren 16 moléculas de ATP. Se requieren 16 moléculas de ATP. Esta reacción puede ser inhibida por oxígeno. Eh, Esto significa que la reacción, que las bacterias que fijan nitrógeno deben ser bacterias anaerobias. Entonces existen varias estrategias para aumentar la eficiencia. Aquí simplemente nos están mostrando una bacteria que es el Sinorhizobium meliloti, que invade las raíces de las leguminosas a través de los pilos infecciosos. Las bacterias se meten en estos pelos infecciosos, invaden las células vecinas. La planta, en reacción a esta infección, forma nódulos. eh, las bacterias quedan atrapadas en el citoplasma, pierden su pared celular y se convierten en unos bacterioides. Entonces, en ese, dentro de ese bacterioide, entonces ocurre la fijación del nitrógeno por el complejo nitroxigenasa. Ese amonio se utiliza para la síntesis de glutamato y aspartato, que son aportados a las células de la planta para su eh, metabolismo de nitrógeno. Ahora, fuera de eso, la planta le aporta fumarato y malato a la bacteria. Ese fumarato y ese malato entran al ciclo de Krebs, producen equivalentes reducidos que la bacteria utiliza para la síntesis de ATP, ATP que necesita para que se dé la reacción de la nitrooxigenasa.